yo nos pusimos cabrones, literalmente. Más o menos. No, sí, bien cabrones, no. Para que pudiera hablar de otras cosas el gobernador y hablara sobre todo de la campaña electoral, de lo que piensa, de los ataques que hay a su administración, de, pues finalmente, si todo lo que está haciendo es electorero, o sea, es decir, nos está reembolsando fotomultas, nos está reembolsando agua, hay un programa para los deudores del agua, regalan Rotoplas, regalan un chorro de cosas, pañaleras, uniformes gratuitos, mochilas, etcétera, etcétera. Si todo esto tiene una finalidad electorera, porque yo veo algunos que dicen, es que los medios que han entrevistado al gobernador, ninguno se lo ha preguntado. Bueno, nosotros sí se lo preguntamos, podrá usted ver algunas respuestas, vamos a ir intercalando algunas preguntas que le hicimos al gobernador con nuestras opiniones de cómo vimos a Moreno Valle, sobre todo anímicamente, Zeus, que quizá la trastienda de la entrevista también sea interesante, ¿no? No, bueno, de hecho yo lo vi desde que llegó a parte de ahí de su oficina, que está en el anexo de Casa Puebla. Yo lo vi muy seguro, ¿no? Llevaba un blazer, estaba muy tranquilo, lo vi de buenas, lo vi muy claro en sus respuestas. A ver, yo sé que ese comentario puede malinterpretarse, pero me refiero, no titubea. Es alguien que te responde de manera muy directa. Fueron, ¿qué? 25 minutos que nos otorgó. Sí. Y fueron, o sea, no le tembló la mano al señalar nombres y hay dos cosas que se las vamos a ir subrayando, muy importantes de lo que dijo el gobernador, y que me parece que son la nota de esta entrevista, pero usted las va a ir descubriendo y se las vamos a ir comentando poco a poco. Vamos al inicio de la entrevista, cuando le decimos al gobernador, son medidas electoreras, todo lo que está usted haciendo, hay miedo de perder la elección, hay miedo de que el PAN y Tony Gali pierdan, y por eso se está haciendo todo esto. Esta es la entrevista de Juego de Troles con el gobernador Rafael Moreno Valle. Gobernador, gracias por recibirnos en Casa Puebla. Muchos de tus críticos dicen que estos programas de reembolsos a los contribuyentes cumplidos en materia de fotomultas, de agua, dicen que tiene el objetivo de ganar votos, que es de corte populista. ¿Qué respondes a esto? Bueno, yo creo que el fomentar la cultura del pago es exactamente lo opuesto al populismo. Es tratar de crear corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad. Y en este contexto, recordar que el programa de fotomultas, desde su origen, y lo comentamos con toda claridad, tenía como único objetivo salvar vidas, reducir el número de accidentes que se estaban dando en la zona metropolitana de Puebla a causa del exceso de velocidad, y que afortunadamente se encontró un esquema tecnológico que nos permitía con toda transparencia poder combatir esta situación, y por supuesto que al principio se pusieron multas muy onerosas precisamente para inhibir la conducta que estábamos buscando evitar, esencialmente el que la gente fuera a velocidades que causaban accidentes y muertes. Pero ahora que hay un beneficio dicen que es una medida electorera. No, insisto, el tema es cuáles son los resultados de esta política pública, que es lo importante. Al final del día, insisto, si nuestro objetivo era salvar vidas, ¿qué tanto logramos? Pues te quiero decir que si comparas los 2 años previos a la entrada de fotomultas con los 2 años y medio de la aplicación de las mismas, se redujo 91% el número de accidentes, 94% el número de lesiones y 62% el número de fallecimientos. Es decir, el programa fue exitoso. Desde el año pasado tomé la determinación de modificar el criterio, porque ya hay una cultura vial que se dio en la mayoría de los poblanos. Oye, gobernador, en este momento obviamente estás preparado para este tipo de críticas. Digo, estamos en un proceso, en la víspera del proceso electoral, y de pronto aparecen personajes del PRI acusando a tu administración, señalando. ¿Y cómo piensas responder, o simplemente los vas a ver pasar como parte del mismo proceso electoral? Bueno, tendré que ver la ley que te permite y qué no hacer durante el proceso electoral, pero nosotros hemos tratado de ser muy puntuales cuando hay algún señalamiento, de que haya aclaración con datos, no dimes y diretes, y ellos dicen, nosotros decimos, sino cuál es la realidad. Por ejemplo, hablaron de pobreza y diciendo que había aumentado la pobreza.
¿Con qué elementos? Nosotros les contestamos con los datos de Coneval que muestran que Puebla es de los estados que más avanzó en combate a la pobreza, que en 4 de los 7 indicadores fue primer lugar y que en los 7 tuvo mejorías. Y luego hicimos el comparativo con las administraciones anteriores para no dejar lugar a dudas de que vamos por el camino correcto. Pero regresando al tema de las fotomultas, que sí me parece importante señalarlo. Ante el éxito del programa, modificamos el esquema, por ejemplo, para que la primera fotomulta fuera un apercibimiento, que solamente te señalaran que ibas a exceso de velocidad, pero no tuvieras que pagarla. Y luego se redujo el monto de las multas y se está buscando solamente castigar a quienes sean reincidentes. Me pareció que si el programa no tenía como objeto la recaudación, la mejor manera de demostrarlo era cómo le vamos a regresar a las personas que fueron puntuales en el pago de fotomultas. 32,000 personas que en los primeros 10 días de que fueron multados pagaron sus multas y se les regresó el 25% del monto. Eso es fomentar la cultura del pago. Y a las personas que deben fotomultas, que por consiguiente en una situación económica muy complicada como la que atraviesa hoy el país, no pueden pagar el control vehicular y con eso implica que no tienen la exención de tenencia. Muy bien, ahí estamos en la entrevista con Moreno Valle, Zeus. Lo primero es cuestionarlo por eso. Es una medida electorera y bueno, pues ahí tiene usted la imagen. El gobernador está convencido y dice, bueno, lo importante son los resultados de las políticas públicas que se impusieron y el criterio se modificó a partir de incluso de finales del año pasado, empezó la bajada de las fotomultas y ahora se modifica otra vez el criterio para premiar a los contribuyentes cumplidos. Mira, hay un hecho, digo, todo acto de gobierno es un acto de campaña. Eso es de aquí y en China, o sea, los partidos que ustedes elijan, todos. O sea, si buscan a Andrés Manuel cuando fue gobernador de la Ciudad de México, lo hizo. Cuando Cárdenas estuvo, cuando Calderón, todos lo han hecho. Pero aquí lo interesante, y lo he dicho en varios programas, es que pues es un beneficio, ¿no? Hay gente que se va a ver beneficiada. Ahora, si por eso van a cambiar y la gente va a votar por el partido del gobernador, yo no lo creo, porque la gente tiene ya muy claro hacia dónde va a ser, pero tiene que aprovechar la oferta. Digo, ¿qué güey a qué te dice, oye, ya ahí muere el adeudo? Es como cuando tú le debes a un cuate y te dice, ¿sabes qué? Que tú le dices que no tengo, hermano, porque hay una parte de esta entrevista en donde él reconoce que hay gente que está atorado en algunos pagos como de tenencia vehicular o de reemplacamiento que no han podido porque tienen el adeudo de la multa. Ok, se les condona la multa para que puedan salir de esta bronca. Entonces aprovechenlo. Yo creo que eso es lo importante del mensaje del gobernador. Ahora, yo le preguntaría a los que nos están viendo y que son rafafóbicos, ¿van a negar esta oportunidad porque son enemigos del progreso? No la chinguen. Veamos lo que sigue diciendo el gobernador Moreno Valle. En fin, me parece que es triste el no tener claridad y que además ninguno de los poblanos tengamos, porque puede decir, bueno, es que hicieron este hospital o hicieron este distribuidor vial o hicieron el segundo piso de la autopista México-Puebla, bueno, pues entonces entenderías a dónde fue a dar el recurso. Pero como tú comentas, lo más difícil de explicar es cómo a unos meses de acabar la administración todavía ejercieron 2.500 millones de esa deuda. Oye, entonces no es curioso que todas estas voces muy interesadas en cuestionar la supuesta deuda que tiene Puebla no hicieron nada en los tiempos de Marín por cuestionar en qué se utilizaron los 6,000 millones de pesos de hace 5 años y que todavía se van a pagar durante varios años. Sí, yo simplemente decirte que en lo que va de mi administración hemos pagado 1.630 millones de pesos entre intereses y amortización de capital. 1.630 millones de pesos. Hemos logrado reducir la deuda de 9.105 millones de pesos, que fue el monto que nos heredaron, a 8.608 millones de pesos, que es la cifra actual, que además, como tú sabes, Arturo, es una determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ellos tienen toda la información y que no se puede contraer un crédito si no tienes el visto bueno de la Secretaría de Hacienda. Subrayo otro comentario que vamos a comentar con Pepe Centeno, regresando el corte, y viene lo mejor de la entrevista con Moreno Valle. No le corte usted aquí al Juego de Troles, porque viene lo mejor. Por primera vez Moreno Valle habla de Blanca Alcalá a un medio de comunicación ya en este proceso electoral, y se lo dijo al Juego de Troles. Y hay nanita con lo que le dijo. Y hay nanita con lo que le dijo.
Pero antes voy a hacer este comentario y espero que Pepe Centeno piense la respuesta. Regresamos del corte, nos responde Pepe y seguimos con la mejor parte de lo que dijo Moreno Valle. Dice Moreno Valle que él no cree que esta elección sea ni un referéndum a él o a Peña Nieto, porque ellos no van a estar en la boleta electoral y los que van a estar, dice, son los candidatos y la gente tiene que atender su pasado, su historial, sus características personales y sus propuestas. Y él dice, no hay referéndum a mi administración. ¿Será cierto eso? Vamos a un corte y regresamos con Pepe Centeno y la siguiente parte de la entrevista con Moreno Valle, donde habla de Blanca Alcalá, ahora sí.